Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Ese promo me gusta porque dice no hay pregunta mala, o sea que no hay una exclusión de la gente, ¿verdad? No importa la pregunta que sea. No hay preguntas tontas tampoco. Pastor, y si le preguntan quién fue primero, el huevo o la gallina, me estaba haciendo la pregunta, fíjate. No, pero la contestamos una Sí, la contestamos. ¿Y en serio se la Sí, hicieron? ¿en serio? No creo, pastor. No, en serio, claro. Y hay respuesta bíblica Por de eso. supuesto. Yo le dije, creo que es la misma respuesta que yo te di, Daniel. Las aves nacieron vivas. Ajá. Entonces el ave fue primero y luego el medio de reproducción. Es lo que yo le dije a Daniel. Mira, si nos vamos a Génesis, se crearon los animales y después vino la reproducción. Le dije. Que el jueves que no pudo venir. Vaya, ahora como no vino el pastor, ahí está Víctor, pregúntele a Víctor. Es un fariseo, le digo. Y yo le di la respuesta que usted me dio. Es que mira, en los tiempos de antes, en los tiempos de antes habían como tipo dos corrientes o dos religiones o algo así como vos quieras llamar. Estaban los fariseos y los saduceos. Mira, había la corriente del dinero y la corriente también de las leyes. Entonces los fariseos eran como bien apegados a las leyes, pero estaban mal enfocados. Entonces esos eran los fariseos. Hoy en día pueden haber muchos fariseos con este tipo de corrientes. Le digo. Buenísimo. Eso era. Claro, eso es. Para que vea que le pone atención. No, yo le Así pongo veo yo, atención, así pastor. veo Yo le pongo atención. Que ve que nos estamos durmiendo a veces, ¿verdad? Pero no, yo le pongo Está atención. entrando en el reposo. Sí. No, para que se durmiera otra persona. Ah, sí. ¿Qué dice? Espérame, que te voy a estar fuerte. Ya, déjate tanto secreto. ¿Quién es el mentado Belardo, vos? Que hoy va a llegar, dicen. Ah. Que va a llegar y van a ver hasta donaciones de pizza y toda la onda, vos. Pero dicen que no es de Plaza Sésamo, ¿no? Que dicen que es verdad un locutor nuevo de Radio Progreso y que va a desplazar a Dani. Yo no sé cómo es la onda ahí. Oye. No me quiten de tanto misterio, vos. Ya mañana, de todas maneras, primero. Ya digan ahora quién es el mentado Belardo, vos. Es su chiste que tiene el amigo aquí. ¿Cómo que se llama vos? Luisito. Así es la cosa. Bien, haga sus preguntas en este momento. 22 74 13 70 si quiere llamar en vivo y a todo color, o si lo quiere hacer a través de nota de voz, pues ya sabe, 7600-6901, y nosotros estamos listos, pendientes para poder recibir sus mensajes. ¿Habían preguntas, Daniel, antes que te vayas por allá? Aquí estoy, amigo. Preguntas de la semana pasada. Creo que no, solamente preguntaron qué había pasado con el programa, que lo añoran toda la semana y que por circunstancias ajenas el pastor no pudo estar, pero preguntas no quedaron. Sí, lo que pasa es que cambiamos de celular también, pastor. Eso también. Y pues, están matando cucas electrónicas ahora. Ahorita es que se borró todos los archivos, ¿verdad? Entonces, sí, como ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es Abelardo? Si no, es que ahorita la está grabando. La está grabando. Perdón, hermano Juan. Bien, ahí estamos pendientes, esperando la pregunta. Pero primero, pastor, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente? Contento de volver a los micrófonos, contento de tener la oportunidad de abrir la Biblia ahí con mis hermanos. Y listo, para que nos manden sus preguntas y para que podamos responderlas con la ayuda del Señor y de la Biblia, por supuesto. Así es la cosa. Dele rápido, hermano Juan, hombre, como 1 minuto, 2 minutos. No, hombre, rápido. Vaya al punto. Yo tenía un amigo que decía, es nota de voz, no es podcast. La verdad que sí. Tenía por ahí alguien que ya ahorita ya con Daniel, vea, cuando vemos de que ya va grabando como 1 minuto, 2 minutos. Pero, calmate, no, pero vea. qué bien al brother de esta aplicación que inventó el por 2. Debería inventar el por 4. Fíjese que esa fue una buena. Sí. Buenos días, pastor. Buenos días, Dani. Buenos días, Víctor. Bueno, la primera pregunta para el pastor, porque no se está faltando mucho. Se nos van las preguntas porque de una semana a la otra semana se nos va la orquesta. Vaya. Pastor, mi pregunta es esta. La vez pasada estuvo usted hablando sobre las vanas repeticiones y que Dios no era sordo y bueno, todo lo que dijo. Pero no se contradecirá por la vez pasada que también explicó cuando yo le hice la pregunta de que dice la Biblia que de nuestras peticiones para que roguemos, ¿verdad? Llevamos siempre nuestras cargas delante del Señor, ¿verdad? Siempre con oración y súplica, ¿verdad? No sé ahí.
sentí como que se contradició, no sé. Ahí termíneme de asentar usted. Bendiciones, pastor. Termíneme de asentar. Venga para acá. No, para nada. Es que así lo trata la esposa él. Entonces, sí, es cierto. Dice que cuando él se porta mal, le dice, vaya, vení Juancito, dice, y lo sienta a la orilla de la cama y ella con el chilillo. No, dice. si nos pide canciones, así y dice. se las pongamos porque si no, dice. Otra pregunta, pastor, ahí para que se vaya mentalizando. ¿Por qué lloró Jesús? Dice. ¿Es porque lloró Jesús cuando murió Lázaro? Feliz día, dice. Buenísima pregunta. Ok, bueno, tenemos dos para comenzar. Cuando hablamos de vanas repeticiones, y yo entiendo que puede ser confuso. La Biblia dice que no cesemos de rogar, que oremos sin cesar, pero no que usemos vanas repeticiones. De hecho, esta es una palabra única en la Biblia. Lo que quiere decir, bueno, es del griego batologeo. Es la unión de dos palabras. Logeo, logos, es palabra, por supuesto. Y vato es algo a lo que le estás pegando con un martillo consistentemente, sin fruto. ¿Sabes qué es? Es el proceso de repetir las mismas palabras y las mismas cosas. Dios no dice que dejes de pedir por las mismas cosas. Dios dice que dejes de pedir de la misma manera. Es decir, yo no sé si te pasa, pero a veces yo me he sorprendido a mí mismo teniendo algunas fórmulas. Tienes la fórmula para orar por los alimentos, ¿sí? Usas siempre las mismas palabras, la misma repetición, y entonces lo haces de una manera tan automática, voy a decir, que dejas de sentirlo, dejas de pensar lo que estás diciendo y simplemente lo repites como una vana repetición. De hecho, la otra palabra que acompaña es precisamente eso, es vacío, es algo sin propósito. Es que cuando tú te conectes con el Señor, sea conectarse con Él, con tu mente, con tus pensamientos, con tus sentimientos, y hablar con Él directamente. No es repetir una fórmula que ya tienes ensayada y que puedes repetir sin pensar. O sea, tú sabes, nosotros tenemos en nuestra vida una cantidad bien grande de fórmulas. En 15 de septiembre repites la oración a la bandera salvadoreña y a veces ni siquiera meditas lo que dice. Solamente lo dices porque te lo enseñaron en primaria y te la sabes, y es parte del respeto a los símbolos patrios, está bien. Pero eso es una vana repetición. Es repetir algo sin razonar, sin sentir, sin pensar. Lo que Dios quiere es tu mente. Dice que tienes que amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él quiere todo de ti, quiere que tú estés presente emocional, espiritual e intelectualmente con Él. Entonces creo que es la manera de decirlo, no es repetir lo mismo o pedir por lo mismo, es simplemente que tú dejaste de pensar y la oración se volvió simplemente repetir una oración, una fórmula, una línea de oraciones, voy a decir así, que ya están pregrabadas en tu cerebro y que ya no tienes que pensar. Salte de ese mundo de comodidad y conecta con el Señor, conecta tu corazón, conecta tu mente con Él. Y entonces a eso se refiere vanas repeticiones. No es que nos esté previniendo el Señor de pedir por lo mismo, es pedir de la misma manera, de tal forma que esto se vuelva una muletilla cómoda, algo que solamente vas a repetir sin pensar y sin conectar con Él personalmente, porque es una persona, o sea, anhela tiempo contigo, quiere que tú vayas a buscarle, quiere tener una relación genuina. Pero ¿qué sucedería si tú con tus padres o con las personas con las que ves en tu casa siempre te comunicas de la misma manera, con las mismas oraciones, las mismas frases, y en la mañana dices buenos días, que Dios te bendiga, y en la tarde dices buen provecho, o sea, usan las mismas cosas? ¿Cómo estaría esa relación realmente? Nosotros no creo que funcionaría de esta manera, y debemos pensar que la relación con Dios entonces debe ser algo natural, algo a donde tú puedas ir y vaciar tu corazón delante de Él. Si tienes la misma petición y no te ha respondido, entonces vuelve a conectar con Él, pero hazlo conscientemente, no automáticamente, no en piloto automático. No solamente te dejes ir y repitas las mismas palabras. A eso se refiere Mateo capítulo 6, versículo 7, al hablar de vanas repeticiones. Espero que esto haya aclarado mejor a mi hermano y su duda. Con respecto a esto de la oración, pastor, alguien me preguntaba, ¿qué tan bueno, o sea, no bueno, sino cuál es el pensamiento de un pastor al orar? O sea, si alguien ora por algún animalito, en el sentido de que lo ve que se está muriendo y tiene un gran cariño por él,
y dice, es bueno orar por el animalito para que Dios le quite cualquier dolor que tenga. ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Si... Lloro por ti, Víctor. Gracias. No, sabía que traía chanfle. No. Sí, ya esperaba el bullying. Es que si no hay bullying no hay amor. Sí. Así dicen por ahí. Vaya, ve, Daniel. Yo espero que ore por mí también. ¿Oíste? Grabate esa frase, Daniel, todas las mañanas. Ok, ¿por qué no? La Biblia, desde el principio, Dios se preocupó por su creación de tal manera que hizo al hombre un regente. Él les dijo que iban a cuidar y que iban a enseñorear sobre la creación. Nuestro deber es cuidar de la creación. Entonces, orar por algo que ha sido una criatura de Dios no es para nada descabellado. Uno no debe criticar porque alguien ore por su mascota o por un animal que le es querido, porque es parte de nuestro... Es que esa persona lo comentó. Ajá. Y los hermanos como que lo vieron así y porque la pregunta es, sí, ¿dónde en la Biblia te prohíbe orar por los animales? Uh-huh. De hecho, los animales forman parte crucial en la vida y en el esquema de las cosas en la Biblia, ¿no? También, o sea, si no existieran ovejas, no habrían sacrificios, no hubiesen habido sacrificios en el Antiguo Testamento. El Señor hizo la creación para acompañarnos, para que no nos sintiéramos solos en este mundo. En un sentido, es cierto, ¿verdad? El nivel de soledad puede llegar a tales grados a donde te marginas de todo y no es bueno que el hombre esté solo. Cuando él dice esto en Edén, allá en el capítulo 2 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a compañía de iguales. Por eso hace a la mujer, pero la creación estuvo hecha desde el principio para que el hombre pudiese ver la grandeza de Dios, es lo que dice Romanos capítulo 1, su eterno poder y deidad para manifestarse a nosotros y para que tengamos una relación también con ella. Tenemos una responsabilidad con la creación. Ahora bien, si tú me dices que igualar el valor de un animal al de una persona es bueno, ok, aquí sí ya estamos en problemas, porque la Biblia establece claramente que no, que nosotros valemos más. El mismo Jesús dice, no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos. O sea, al hablar del afán y la ansiedad, él usa esta figura. Él dice, si Dios cuida de los pájaros pequeños y si Dios cuida de las flores que se marchitan desde la mañana salen y se marchitan en la tarde, ¿cómo no va a cuidar de ustedes que valen mucho más? O sea, él está diciendo, para mí, ustedes valen más que los animales. Pero los animales tienen un valor, debemos cuidar de ellos, es nuestra responsabilidad y parte de eso también es encargarle al Señor nuestras cargas. En ese sentido, pues tenemos animales, mascotas que sufren, podemos orar por ellas sin ningún problema, la Biblia no lo prohíbe. Pueden existir los dos extremos, de que estén bien pendientes del animalito en la veterinaria y quizás de papá y mamá totalmente descuidados. Entonces ahí tenemos un problema serio, muy serio de prioridades. De prioridades. Fíjate, Proverbios 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, nosotros debemos cuidar como justos, pero cuidar es una cosa, apreciar más a las bestias, voy a decir, que a los seres humanos es uno de los extremos a donde no debemos llegar, porque básicamente estamos yendo en contra del corazón de Dios. Sí, eso me decía un amigo, me decía, mira, si a mí me pusieran a elegir, está enfermo y necesita un dinero que yo tengo, una persona, y también está enfermo y necesita un dinero que yo tengo, un animalito, en este caso digamos un perrito, ¿a cuál crees que ayudaría yo? Me dice. Al perrito, me dice. Sí. Es triste, pero es un movimiento muy fuerte hoy en el mundo en general. Están tratando de devaluar al ser humano y valorizar a los animales al mismo nivel, y desde el principio no es así. Yo le dije, están mal tus prioridades, amigo, le dije. Exacto, es un problema de prioridades. Sí. Eso es que yo le copio, pastor, están mal tus prioridades. Tenés que tener un mejor enfoque de tu vida, le dije. Sí, tenés que poner una balanza en tu vida, le dije. Sí. Sí, entonces estoy aprendiendo, pastor. Estoy aprendiendo. Mire, acá preguntan, bueno, antes de cambiarle, quiero ver, el mismo hermano Juan preguntaba algo antes que se nos vaya a olvidar. Ok. Dice que le diga a Dani quién es el que manda según la Biblia en la casa, la mujer o el hombre. No, que nos digan los dos. El marido o la mujer. Que nos digan los dos. No, dice aquí Dani, aquí yo solo estoy leyendo. Todo sale, pastor, lo pongo en contexto, porque he recordado don Juancito, él tenía una frase y se la decía a Víctor. Entonces Víctor la tomó la acuñó, la abrazó y me la compartió a mí. Entonces yo le decía que a cierto punto tiene razón,
pero decirle la frase. Lo que pasa es que él decía, si quiere tener un fin de semana bueno y tranquilo, hágale caso a su mujer, me decía. O sea, en la semana pórtese bien, hágale caso. Entonces, y el fin de semana, mire, va a ser excelente. El hermano Juan está Tiene de sabiduría esa frase. Sí, señor, ya, vea. Y ese será cierto, pastor, sí, vea. Sí, vea, pastor. Que mi risa lo evidencia. Pues sí. Pues sí. No, sí. Mira, es interesante hablando de roles. Cómo a veces nos confundimos pensando que ser la cabeza del matrimonio es llevar la corona y mandar. Sí. Y es todo lo contrario. Yo a veces uso esta figura, fíjate. Yo tengo mi mano y la coloco en una hornilla caliente de una cocina. ¿Qué sucede? Bueno, en unas milésimas de segundo, los nervios de mi mano hacen viajar una señal a mi cerebro y automáticamente mi cerebro dispara una serie de comandos a mis músculos para que yo inmediatamente quite la mano de la hornilla. Y en medio de eso, pues un montón de muecas que uno hace, ahí también esas son involuntarias. Exacto, entonces la quitas. ¿Pero por qué? Porque la cabeza o el cerebro está encargado del bienestar de todo el cuerpo. Si tú lees 1 Corintios 12, te das cuenta que somos parte de todos los creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si un miembro pequeño se duele, el cuerpo entero se duele con él. Pero el encargado de cuidar de nuestro cuerpo automáticamente es nuestra cabeza. Entonces, en lugar de decir que el hombre es el que manda, realmente es quien tiene la responsabilidad última del cuidado de su hogar, de su esposa, de sus hijos, quien debe estar siempre velando porque ellos estén bien, y el que debe tomar todos los sacrificios y toda la responsabilidad de sacarlos adelante si necesitan algo. Eso es ser cabeza del hogar, eso es ser el jefe de la familia, en lugar de decir que solo voy a llegar, sentarme y que me traigan las pantuflas. Sí, no funciona así. Funciona que tengo la responsabilidad última delante de Dios. Y yo estoy convencido que si tú eres un hombre de familia y tus hijos se pierden, el día final, ¿verdad? El Señor nos va a preguntar qué pasó. Yo creo que ya hemos hablado mucho en este programa que la salvación no es algo que se pierda, pero sí debemos de entregar cuentas al Señor en algo llamado el Tribunal de Cristo. Y el Señor va a preguntar a ti, que tenías la responsabilidad de tu hogar, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposa? Y eso va a ser terrible, terrible, porque tenemos una responsabilidad mayor. Y como dijo el hermano Ben Parker, ¿verdad? Una gran poder incluye una gran responsabilidad. Sí. Tenemos una responsabilidad grande delante del Señor de cuidar de nuestras familias. Es algo que Él nos ha encargado. Entonces, ahí deja de lucir tan atractivo ser solamente el jefe, ¿verdad? Es cierto. Sí, es una responsabilidad fuerte. Entonces, y ahora tengo a dos cabezas de hogar aquí. Sí. Creo que no le estoy predicando a las bancas. Cuida de tu esposa. Sí. Cuida de tu esposa. Yo creo que se refería a, pues sí, si le podés complacer en lo que ella te está pidiendo, ordenando, no porque se ve feo, pidiendo, pues yo creo que no tiene nada de malo, ¿verdad? Sí, es negociado. Tendría sus bases. Yo podría ir a Efesios 5 y decirte que debes amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Él sacrificó todos sus derechos por ella. Sí. Entonces ahí hay que sacrificarse uno, Daniel. Sí, tenés que sacrificarte, pensar más en el bienestar de ella y de ellos antes que el tuyo. De acuerdo. Sí, ¿verdad? Estamos. Justo eso que dijo que está viendo, papá. Debe hacer todos los sacrificios. La cabeza. Sí. Sí, Él es quien primero se bajó del trono. Él se hizo hombre, Él murió por nosotros, Él se humilló y no recibió nada. Es cierto. Sí. Acá preguntan, pastor, mi pregunta es: ¿por qué lloró Jesús cuando murió Lázaro? Si Él sabía que lo iba a revivir, ¿por qué lloró? Esa es una pregunta buenísima. De hecho, es la base de un mensaje que a mí me encanta predicar, fíjate. Porque es que yo creo que esta demostración de Jesús de humanidad. Tiene razón, vea. Sí, lo. Es una excelente pregunta. Porque lo que tienes ahí en Juan capítulo 11 es un proceso a donde Jesús intencionalmente se tardó en llegar. Y yo te dejo aquí una inquietud, algo que mis maestros de Biblia me enseñaron. Es que en la Biblia, nadie murió en presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice de sí mismo que Él es vida, el camino y la verdad y la vida. Entonces, nadie murió en la presencia de Jesús, nadie. Si tú te fijas, aún los dos ladrones que estaban crucificados con Él murieron después de que Jesús murió.
pero nadie murió en la presencia de Jesús. Yo creo que entonces es intencional, estos 4 días que él se tarda, tú sabes la historia, las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandan a llamar a Jesús y le dicen que Lázaro está enfermo y que no se tarda en venir, y Jesús se queda todavía 4 días en el lugar donde está, y luego comienza a caminar hacia Betsaida, donde estaban los hermanos Lázaro, ¿verdad? Entonces llega y lo que se llega a encontrar es que Lázaro ha muerto, que hacía ya 4 días había muerto. Y tú ves el proceso, las hermanas le reclaman a su modo, una creyendo, otra muy molesta, definitivamente es al revés, ahí se cambian los roles, porque al principio, si te acuerdas, la madura era María, que se sentaba a los pies de Jesús a oír, y Marta la que se afanaba por todos lados, pero ahora Marta, en este pasaje de Juan 11, actúa de una manera más madura, ella va a buscar al Señor. Y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y todavía le hace como un guiño, ¿verdad? Y le dice: pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre te lo va a dar. O sea, básicamente le está diciendo: y aún si tú quieres resucitarlo, lo puedes hacer. Ella sabía. María estaba más molesta, estaba más afectada. Pero entonces en ese capítulo, cuando María está encerrada, nos sale a buscar a Jesús. Pero Marta le manda a decir: el Señor está aquí, venite. Entonces ella sale a postrarse y a derramar su corazón delante de Jesús. Y a mí me encanta esto, lo que pasa aquí. Yo te llevo a Juan, capítulo 11, versículos del 28 en adelante, para tener algo de contexto. Dice: habiendo dicho esto, hablando con Marta, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro hasta aquí te llama. Se lo dijo al oído, para que no hubiera tanta gente ahí, que nadie la había llamado, ¿verdad? Pero dice: ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Marta estaba en casa y la consolaban, y todos los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Ahora mira esto es la clave de este pasaje. Entonces, Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, yo sé que mentalmente Jesús estaba seguro de lo que iba a pasar unos minutos hacia el futuro. Él iba a llamar a Lázaro a la tumba y lo iba a resucitar, pero Dios ahí en ese pasaje nos enseña que Él no está ausente de nuestros sentimientos. Es un Dios que, a pesar de ser todopoderoso, de estar sentado en su trono, de estar allá arriba, tan alejado de nuestra humanidad, es alguien que se puede identificar con tus sentimientos y con tu sufrir. Es alguien que puede entender que tú estás pasando por un dolor que no puedes sobrellevar, y se estremece. Es increíble cómo lo dice. Y dijo, ya conmovido, ya tocado en sus sentimientos, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego en el 35, cuando él llega delante de la tumba, él se rompe. Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia, pero también es uno de los más significativos. Y te está enseñando ahí que Dios se puede identificar con tu dolor. Tú puedes llegar delante de Él y puedes vaciar tu corazón, y Él no te va a reclamar. Y tú ves ni a Marta ni a María, que están rayando, voy a decir ahí, en la rebeldía, están casi reclamándole al Señor. Ninguna de las dos recibe un reproche de Jesús. Ninguna de las dos es regañada, ninguna de las dos es amonestada por su falta de fe. Él simplemente se conmueve de ver el dolor que había en ese lugar, en los judíos, en Marta, y es tocado en sus sentimientos. Y Dios tiene sentimientos, o sea, tú puedes verlo claramente ahí, sentimientos que pueden identificarse con la humanidad. Entonces, no sientas que Dios no te entiende, no sientas que para Dios es pecado verte llorar. Cuando tú derramas tu corazón, Él tiene absoluta empatía por ti. Y yo creo que este pasaje, que es único en la Biblia, nos enseña que Jesús también llora con nosotros. Creo que por eso Pablo dice más adelante que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Si Jesús lloró,
¿por qué no vamos nosotros a compadecernos de nuestros hermanos que sufren? No podemos estar en un alto corcel diciéndole, qué falto de fe, ¿verdad? ¿Por qué lloras por lo que te pasa? Si las pruebas son del Señor, uno puede disfrazarlo de espiritualidad cuanto sea, pero un siervo de Dios maduro y cercano a Jesús, se compadece de los que sufren, como Jesús lo hizo en este pasaje. Entonces, la respuesta es, ¿por qué Jesús lloró sabiendo que iba a resucitar a Lázaro? Porque aunque Él iba a dar solución a la crisis, Él sigue identificándose con tu dolor y con tus sentimientos. Él está probablemente a punto de responder esa oración por la que tú lloras, pero aún así Él se entristece contigo y te acompaña. Y eso es, para mí, una de las razones más poderosas por las que yo admiro a este Dios, que no solamente está allá arriba diciéndote qué es lo que tienes que hacer, sino que bajó a la tierra a vivir una vida como la de nosotros, a experimentar nuestras miserias, a llorar con los que lloran. Y eso es increíble. Si tú me lo preguntas, es una de las cosas más increíbles de Jesús. Gracias, Pastor. Pastor, al regresar de la pausa tenemos, mire, yo no sé si esto es como un maremoto de mensajes, porque son quizás como unas 10 preguntas. Son de acuerdo. Un montón de preguntas. No sé, ya las vamos a leer, realmente no las hemos leído, pero ya ahorita las vamos a escuchar. Ya venimos, no se vayan. Esta es una ráfaga de respuestas, vea, Pastor. Vamos a probar. A ver si sale. Buenos días, Pastor. Buenos días, Daniel. Buenos días, Víctor. Buenos días. Que Dios me les bendiga. Siempre hay una consultita, ¿va? Yo sé que tal vez ya la han dicho antes, pero tal vez yo no he estado, ¿va? Y he oído tanto de eso, como positivo como negativo, de lo que les voy a hablar, de que, bueno, quisiera una opinión ahí de hermano, porque considero de que es un hombre de que, pues, estudia y lee, ¿verdad? En cuanto a los niños, ¿qué pasa con los niños, verdad? Que mueren y sus padres no son cristianos, o los que son cristianos tienen más de salvación que los que no son cristianos, ¿verdad? O en cuanto a la conciencia, si ya es cuando tienen conciencia que ellos, ¿verdad? Se pierden, pues. O sea, ¿qué me puede decir de eso? Y de antemano, gracias. Ahí está la primera. ¿Le lanzamos otra, Pastor? Claro. Ok, estas creo que eran 2 en una. Hola, buenos días, hermano pastor. Yo tengo 2 preguntas. La primera sería el tema trillado de todas las iglesias, el que la mujer pueda usar pantalón o no, y si puede maquillarse siendo hija de Dios. Esa sería una. La otra es referente a lo que la Biblia dice acerca de usar el manto o no usar el manto. Quisiera que usted me pudiera ayudar con eso. Dios le bendiga. Perfecto. Ok, de acuerdo. Vamos primero con la pregunta. ¿Los niños se pierden o no se pierden, aunque sean de papás o cristianos o no? Quizás déjame dejarte una frase primero antes para hacer un punto que yo creo que es importante también y tienes que tomar en cuenta, sobre todo si eres creyente y tienes hijos. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Eso quiere decir de que mi relación con Dios no define la salvación de mis hijos. Si yo soy un genuino hijo de Dios, mis hijos todavía tienen la oportunidad de decidir si ellos quieren ser hijos de Dios o no. Entonces yo no puedo afectarlos, puedo influenciarlos para que vean en mí una vida cristiana y abracen la fe, pero no puedo obligarlos de ninguna manera, y no es automático. Entonces, que un niño sea hijo de padres creyentes o de padres no creyentes no hace ninguna diferencia. Ahora bien, ¿de qué depende entonces el estado eterno de los niños que mueren sin haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuál es la clave para entender esto? Yo creo que la clave es una sola palabra, y la palabra es conciencia, como tú lo dijiste. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos del 7 en adelante. O sea, ahí básicamente Pablo va a estar hablando de cómo la ley se vuelve el estándar de Dios. La ley es la declaración del estándar de perfección que necesitamos para poder tener una relación genuina con Dios, un estándar al que no alcanzamos. Entonces Pablo está haciendo su punto ahí diciendo, la ley nunca fue traída para cumplir a la perfección porque no podemos. Entonces no es un instrumento de salvación. Cuando nosotros conocemos la ley y entonces pecamos conscientemente, se vuelve un instrumento de perdición. No es el objeto de la ley, es solamente que él está dejando claro que el ser humano, al conocer la ley y al pecar voluntariamente, se hace culpable. Entonces
esa es la clave para entender Romanos 7. Vamos a Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿Cómo sabes que algo está mal? Bueno, hasta que alguien te dice eso está mal. Entonces básicamente es lo que hace la ley, decirlo lo que está bien y lo que está mal. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, al saber que algo está prohibido, y esto es algo que puedes ver en algunos niños, de hecho, cuando sabes que no puedes pasar, es cuando más ganas te dan de hacerlo. Es una tendencia que tienen los seres humanos por lo prohibido. Se llama concupiscencia. Es una pasión que tienen por hacer lo malo. Entonces, cuando ese deseo despierta, cuando esa conciencia despierta, es cuando necesitamos a Jesús. Dice el versículo 7:9 de Romanos: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora bien, si tú reconoces la cronología de Pablo da testimonio de su niñez, y él dice que fue de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día. ¿Cuándo estuvo sin ley Pablo? Si desde el principio en su crecimiento se cumplió con todos los ritos y todos los mandamientos de la ley. No tiene sentido. ¿A qué se referirá entonces? No es que Pablo haya estado fuera de la ley en algún momento. La única opción que tenemos entonces es que hay un momento en la vida de Pablo cuando él no lograba comprender las implicaciones de hacer mal, es decir, conciencia de pecado. Pero cuando él se dio cuenta por la ley que estaba pecando y siguió pecando, se hizo culpable. Entonces, es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es que venido el mandamiento, el pecado revivió. Yo me di cuenta completamente que estaba pecando, y entonces yo morí. Cuando un niño necesita reconocer a Cristo, cuando en su mente ya comienza a entender que lo que él hace mal ofende a un Dios perfecto, que lo que él hace mal está mal, y aún así decide hacerlo. Ahí es a donde el niño comienza a necesitar de Jesús. Pero mientras tanto, si el niño no tiene esta conciencia, y aplica a niños y aplica también a algunas otras personas que tienen discapacidades intelectuales o discapacidades y desafíos mentales, es si ellos no logran entender que hay un Dios a quien es lo que yo estoy haciendo le ofende, entonces esta persona no puede ser inculpada de pecado porque no tiene la conciencia del mismo. Entonces, ¿cuándo sucede esto en los niños? Yo no puedo decirte. O sea, realmente dependerá de la madurez y del desarrollo de cada niño, cuando llegan a entender que lo que ellos hacen ofende a Dios. Pero es bien notorio. O sea, cuando en el desarrollo de un niño tú comienzas a ver que a él le fascina irse por el lado a donde tú le dices que no vaya, cuando tú le has hablado del concepto de Dios y lo entiende, y aún así él insiste en hacer lo malo, ok, ahí necesitamos comenzar a compartir a Cristo, ahí necesita oír el Evangelio, eso es lo que necesita. Pero conciencia completa del pecado es lo que nos manda literalmente al infierno, es lo que nos mata, nos aleja de Dios. Adán en el huerto del Edén pecó conscientemente, sabiendo lo que Dios había dicho, él voluntariamente pecó. Entonces ahí ya no hay forma, no hay manera. Entonces ya ahí fue culpable de pecado. Cuando él abrió sus ojos y se dio cuenta del bien y del mal, ya era demasiado tarde, porque ya había hecho el mal. Entonces básicamente es eso. Cuando los ojos de nuestra conciencia se abren a la posibilidad del pecado, ahí es a donde comenzamos a necesitar a Jesús. ¿Cuándo pasa eso en la edad de los niños? No lo sé. Eso dependerá de cada niño. Y como papás, lo que debemos hacer es estar presentes y conscientes de en el momento en que eso pase, el niño necesita de Jesús. Yo te puedo hablar por mi hijo de 7 años. Él ya comenzó a experimentar esto. Entonces ya es necesario, ya comenzamos con la mamá a compartirle el Evangelio, porque es necesario. Pero eso dependerá de cada uno de los niños. Hay niños que pasan hasta los 10 años muy inocentemente, pero hay otros que a los 3 ya son tremendos. Entonces es eso, ¿verdad? Dependerá de cada desarrollo, y hay que estar pendiente y siempre compartiendo el Evangelio, porque sí, definitivamente la conciencia de pecado es lo que te puede mandar al infierno, literalmente, según lo que dice Romanos 7, 9 y 10. Yo me pregunto, pastor, antes de irnos con las otras, que no son áreas grises, por cierto, son explicaciones aparte. Adán me parece, no sé, interesante, porque cuando uno decide no fallar o no pecar,
uno a veces lo hace por temor, ¿verdad? Entonces Adán, yo me pregunto, quizás Adán no tenía temor a Dios, ¿verdad? O no le temía, pues, no sé. Sí. Es como, no sé, ¿verdad? Como cristiano yo digo, a mí me da miedo fallarle, ¿verdad? Pero él no sé si por haber sido creado y pues estar en un lugar lindo y todo, tenía esa conciencia de temor a él, ¿verdad? No sé, la respuesta es bien raro, ¿verdad? No sé, sabemos. Me pongo a pensar porque... Lo que sí sabemos es que Adán, el hombre, porque Adán se llamaban los dos, es lo que dice Génesis 5, pero Adán el hombre fue bastante cínico. Fíjate que cuando ve a su mujer que ha tomado del fruto y que le dijo que ella comió, él básicamente, bueno, dice, si esta no se murió como Dios había dicho, entonces yo voy a probar. Es cierto. O sea, no comió el fruto sin que antes su esposa comiera de él. Entonces fue muy cínico, si tú me preguntas. Lo que tienes ahí es un proceso intencional de no creerle al Señor. O sea, él pecó conscientemente de lo que estaba haciendo. O no habrá sido que era inocente. No. Se fue que los niños a veces dicen, no, eso es malo, pero ve que alguien lo hizo y dice, pues lo puedo hacer yo también. Ajá. No sé. Sí, es complicado. Realmente no podemos saber, porque la Biblia no lo dice, qué es lo que estaba pensando Adán. Pero sí, podemos ver que comió solo después que había comido su mujer, ¿no? Pero antes. Quizás no era importante porque no lo dice, pastor. Exacto. Entonces no nos compliquemos buscando, como dicen por ahí, 5 patas al gato. La Biblia, si la Biblia y el Señor hubiese considerado que esto era importante, nos lo hubiera revelado. Pero podemos encontrar respuestas, yo creo, en la eternidad. Sí. Ahí le podemos preguntar a Dios. Pero sí, es difícil saber. Bueno, habían 2 más. Pantalones. Lamentablemente, y yo debo decir que mi hermana lo diga así, trillado, sí, en algunas iglesias esto es un tema. No en todas, debo decir que no en todas. Porque es una mala comprensión de un pasaje. Fíjate que es interesante. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ok, entonces aquí dicen, mucha gente muy equivocada dice, los pantalones son ropa de hombre. Entonces, si viste ropa de hombre está en contradicción de este pasaje y es pecado. Yo creo que es un profundo desconocimiento histórico. Número 1, los pantalones son prendas femeninas. La primera evidencia de un pantalón en la historia está en China, 2000 años antes de Cristo. Ahí se comenzó a usar el pantalón como ropa femenina. De hecho, en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, todos usaban túnicas, que eran básicamente faldas. Si vas a usar esa regla o ese estándar, realmente tendrías que usar falda. No, Deuteronomio 22:5 es una prohibición al transvestismo. Él lo que está diciendo es, el hombre no se tiene que vestir como mujer, no se tiene que disfrazar de mujer, y la mujer no se tiene que disfrazar de hombre, perdón. Es básicamente lo que está diciendo, es una advertencia contra el transvestismo. O sea que eso es viejo, pastor. Eso es viejísimo, tan viejo como la historia misma. Tienes a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en Génesis, a donde tú tienes a este grupo de hombres que estaban negando el diseño de Dios para sus vidas y estaban buscando cosas en contra de naturaleza. Entonces es básicamente una instrucción contra el transvestismo. Fuera de eso, no hay ningún pasaje en la Biblia donde yo pueda basarme para decir que usar pantalones es pecado. No hay. Y como te digo, si usas Deuteronomio 22:5, es que no entiendes de historia. Los pantalones fueron diseñados para mujeres. Entonces, en todo caso, si vamos a usar esa regla, los hombres son los que están pecando al usar pantalones porque es ropa de mujer. Pero no, la interpretación correcta de este pasaje es una prohibición del transvestismo, nada más. Entonces, no hay nadie que te pueda decir, es pecado usar pantalones. No hay nadie. Ahora bien, si los pantalones que vas a usar hacen pecar a tu hermano, ok, aquí sí tenemos un problema. ¿Cuál es el límite de mi libertad? La conciencia de mi hermano. Es cuando Dios dice que hasta aquí podemos llegar, es cuando comenzamos a hacer tropezar al débil en la fe. Y entonces ahí yo creo que es una cuestión tanto de hombres como mujeres, que debemos ser muy conscientes que nuestra forma de vestir es una carta de presentación. Y que si nos pusimos la camisa de Jesús y tenemos ropa que hace pecar a nuestros hermanos o hace pecar a los incrédulos,
para que vean qué barbaridad, la hermanita, mire cómo se ha visto, o aún así, miren el hermano, qué facha, ¿verdad? Parece, bueno, ahí vamos a dejar. El hermano Andarito, mire. Cuando esto hace alejarse a otros de Jesús, eso es pecado. Ahí sí, no podemos decirlo de otra manera. ¿Cuál es el punto de balance entonces? Yo creo que el punto de balance es que el siervo del Señor debe ser amable para con todos, no debe ser contencioso, no debemos buscar contienda con nadie. Y eso implica que también debemos ser recatados en nuestra forma de vestir, debemos entender cuál es el contexto cultural en que nos movemos y no debemos usar prendas que hagan pecar a otros. Entonces prácticamente la base de todo es negarse a uno mismo. Exacto. O sea, si a mí me gusta, pero por amor a ellos no. Exacto. Exactamente, justo así como tú lo has dicho. No es agradarnos a nosotros mismos, porque ese mismo sentir estuvo en Jesús. Es lo que dice Romanos 14:15. Es que debemos imitarlo a Él, que no se agradó ni se puso por encima de los demás, cierto, sino que sirvió a los demás, sobre todo, imagínate, el montón de gente débil en la fe que estuvo cerca de Jesús, y Él trató de no serles estorbo a ninguno. Entonces, es tratar como de complacer, ¿verdad? Pero quizá la palabra complacer no es la correcta. Es agradar, es que tú no seas un obstáculo para que la gente mire a Jesús. Eso, no ser un estorbo. Exacto, y a veces la ropa que vestimos, y no deja la ropa, la música que oímos, nuestros gustos en películas, salsita. Este tipo de cosas puede ser un obstáculo para que alguien venga a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado cómo ejercemos nuestra libertad. Hasta los TikTok que subimos, vea, pastor. Eso es terrible. Sí. Es terrible tener un balance en eso. Pero con la ayuda del Señor y sabiduría, o sea, yo creo que una de las marcas de madurez del creyente es saber cómo él está afectando a su entorno, cómo lo que yo hago, lo que yo digo y lo que no hago afecta a los demás, y cuidarme de eso. Pablo dice, si que yo coma carne es un estorbo para mis hermanos, en 1 Corintios 8, estoy parafraseándolo obviamente, yo no voy a comer carne jamás. No hay problema. Por amor a mis hermanos voy a dejar de comer carne, aunque no es malo. Pero no sé si lo ves. Sí. Ese punto de balance de la madurez cristiana. No es decirle a mi hermana que pregunta, tienes toda la libertad bíblicamente de usar pantalones, pero tu libertad está delimitada por la conciencia del hermano. Si los pantalones pueden hacer pecar a alguien, híjole, ten mucho cuidado. Úsalos de manera sobria, recatada, y tienes toda la libertad de hacerlo. La misma respuesta aplica para lo del maquillaje que mencionaba ella. Exactamente, porque de hecho es una mala interpretación, otra vez, de pasajes que no dicen eso. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, y ya se maquillaban, digo yo, para ese tiempo, ves que no vean. ¿Cómo no? O no sé qué usaban. Había fórmulas muy primitivas de maquillaje, pero sí, lo hacían. Se adornaban los ojos, se adornaban los labios, las mejillas. Y entonces, malentender estos pasajes es realmente caer del otro lado. Ya te voy a explicar. Porque Primera de Pedro, capítulo 3, habla acerca de esto. Fíjate. Dice, hablando de las mujeres, 3:1. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es una cuestión de conducta. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y después dice, vuestro atavío, vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Dice este pasaje que no debes adornarte así. No, lo que está diciendo es que tu atavío principal, tu ornamento principal, no debe estar basado en cómo te ves por fuera. Debe estar basado en cómo eres por dentro, porque después dice el versículo 4, el atavío, el adorno tiene que ser interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu apacible, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, una mujer, en lugar de preocuparse tanto por cómo se ve por fuera, debe preocuparse por cómo es por dentro, si tiene espíritu afable y apacible. Es decir, si es una mujer con la que es fácil vivir, si es una mujer con la que es fácil relacionarse, si puede ser la mejor amiga de su esposo. Este tipo de cosas es mucho más importante que cómo te ves, pero nunca prohíbe arreglarse. Nunca lo hace. O sea, y es chistoso porque cuando tú ves esto y comienzas a pelear con otros hermanos que se maquillan y comienzas a atacarlos, entonces estás dejando de lado la otra parte del versículo 4, donde tienes que tener un espíritu afable y apacible. Lo que tienes es un espíritu de contienda, eres pendenciero y te vas a meter en pleitos donde nadie te ha dicho que te metas. Lo dice claramente también Romanos capítulo 14. Nosotros, siervos de Dios, no estamos para juzgar a los otros siervos. No debemos señalarnos. Cada quien debe dar cuenta a Dios.
Y sobre todo en esto, que no es una indicación para no arreglarse, es perdido, ¿verdad? La indicación es que tu enfoque debe ser tu ornato interno, la forma en cómo eres por dentro, más que preocuparte por fuera. Porque es chistoso, ahí dice, es el incorruptible ornato. Lo que está diciendo es que, como nos vemos por fuera, el tiempo va a pasar y va a llegar un momento donde por más que nos arreglemos, ya los años se nos van a notar y ya no va a haber forma de arreglarnos. Pero hay algo que no se arruina. Y eso que no se arruina es cómo eres por dentro. Tu corazón, la forma en que tú has decidido ser para el Señor, es algo que puede seguir siendo atractivo durante todos los años hasta que tú mueras, aunque nuestro cuerpo ya no nos acompañe. Entonces tú decides en qué te vas a enfocar, en algo que se va a arruinar con el tiempo o en lo que te va a durar para siempre, y que además dice que es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios cuida a las personas que se arreglan por dentro. Para Dios les son muy agradables. Entonces es una cuestión de decisión, pero otra vez no es una prohibición para arreglarse. Había tres preguntas, creo, 2 en una, pero la otra que era, no se acuerda. Era la hermana que nos mandó este mensaje, sí. Preguntaba también acerca del manto, la mantelina. Eso, sí. Entonces lo que tú tienes ahí otra vez, ¿verdad? Es una indicación cultural. Cuando tú lees un pasaje, debes estar consciente que tiene un momento histórico en el que fue escrito. Primera de Corintios, capítulo 11, habla a las mujeres. Y culturalmente hace una indicación Pablo, fíjate. Voy a ir ahí. Dice en el versículo, voy a ir a 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo que está diciendo es, todo tiene un orden de autoridad. Eso es lo que está diciendo. Todo tiene una manera de estar ordenado. Ahora bien, dice, todo varón que ora o profetiza con cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque culturalmente un hombre que se ponía velo, estaba describiendo a los corintios, fíjate, un hombre que se ponía velo era lo similar a alguien que estaba diciendo yo tengo esposo. Fíjate, el velo en las mujeres era una señal de que tenían pareja y que estaban en una relación de sumisión voluntaria, ¿verdad? De sujeción voluntaria a su esposo. Era una señal de autoridad. En este caso, era como portar un anillo en nuestros días. Portar un anillo de bodas, tú sabes, ves a alguien con un anillo en la mano izquierda, en el dedo anular. Esta mujer o este hombre está casado, básicamente, y le está diciendo desde ya, no puedo tener nada contigo, ¿verdad? Porque tiene una relación seria, promesas. Es lo mismo con el velo. Con el velo era una señal de autoridad. Yo estoy sujeto a alguien. Eso es lo que significaba. Entonces, cuando un hombre hace esto, dice la Biblia que lo que está diciendo es, yo no soy la cabeza de mi hogar. Ok, aquí hay un problema. Pero es cultural. Ahora ya no aplica. Dice después, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Lo que está diciendo aquí es que si una mujer casada no usa una señal de autoridad, está diciendo yo no le debo cuentas a nadie, está siendo rebelde. Y la parte de que dice que es lo mismo que se hubiera rapado es porque las prostitutas en Corinto se rapaban la cabeza, porque no tenían relaciones de relaciones formales, vamos a decir así, sino que trabajaban de esto. Entonces básicamente le está diciendo, si ustedes no quieren tener señal de autoridad, es lo mismo que fueran como las rameras, es lo que está diciendo ahí. Ahora bien, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si ella quiso entrar en una relación de matrimonio, quiere decir que está en una relación de autoridad. Entonces básicamente es lo que dice Pablo, es que nosotros nos consideremos a nosotros mismos con nuestros propios roles. Si yo soy el hombre, debo ser el último responsable, como lo hemos hablado en este programa, el último responsable de mi casa. Yo no puedo huir de esta responsabilidad, yo no puedo decir, yo no puedo, ¿verdad? Y que lo haga. No funciona así, no es de cobardes. Y en el caso de la mujer, no puede decir, si ella está en una relación de matrimonio, que no está sujeta a su esposo, porque la Biblia dice que tiene que sujetarse a su esposo, ella voluntariamente sujetarse a la autoridad de su esposo, como está sujeta a Cristo. Pero entonces, si no se sujeta a su esposo, es que no se ha sujetado a Cristo. ¿Puedes creer? Entonces básicamente es lo que está diciendo Pablo, pero no es una orden a usar mantelina, no es una orden a que todas las mujeres tienen que andar con la cabeza tapada ahora, es una orden a que entendamos nuestros roles, que estamos bajo autoridad, la autoridad del Señor, y que Él nos ha mandado una manera en que el matrimonio debe funcionar, y que si nos salimos de ahí, estamos pecando. Simplemente, no hay
nada moderno ahora que yo pueda decirte. Lo más, usa tu anillo. Eso es importante, ¿verdad? Hombres y mujeres usan su anillo. Usen su anillo para demostrarle a la gente que ustedes están en una relación de largo plazo, que han hecho promesas delante de Dios y que no están disponibles para lo que sea. Excelente. Aquí dice, wow, qué excelente lo del velo, hermano. Dice, este hermano estaba llamando. Vamos a escuchar su audio rapidito y con esto terminamos. Bendiciones, hermanos. Ya que tocó el tema del pastor de Deuteronomio 22:5, tenía una duda. Anoche vi un video de un supuesto cristiano que dice de que no se refiere ni a la vestimenta ni al transvestismo, sino que en el original, no sé, hebreo parece, dice el amigo que decía que no tomará espada, o sea, refiriéndose a que la mujer no tendría que ir a la guerra, ni el hombre quedarse en casa. Entonces ahí decía la palabra raik, que significaba como espada, y la otra palabra que significaba vestidura. No sé si me puede aclarar esto el pastor. Gracias, bendiciones. Buenísima pregunta, hablando de los originales, ¿verdad? Ahí sí me ponchaste, amigo, no podría responderte. Gracias, hermano, por sus preguntas. Vamos a ver. Por sus respuestas, dice, perdón. Excelente. No vestirá la mujer traje, vamos a ver, es la palabra kli, que es... creo que ya sé. Lo que está diciendo es que esta palabra, el hebreo es, voy a decirlo así, el hebreo es bastante ambiguo, porque tiene un vocabulario muy limitado. Es decir, algunas palabras significan muchas cosas. Entonces, ¿cómo entendemos lo que quiere decir aquí? Es por contexto. Klai del hebreo quiere decir que es algo como un utensilio, una vestidura, una vasija o una armadura. Entonces, ok, aquí está armadura, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que no debe ir a la guerra, no, porque luego dice de hombre. Entonces, klai es, en este caso, porque habla de hombre y la palabra aplica a vestidura, es vestido de hombre, básicamente. Entonces, creo que lo que hay ahí es tomar una palabra, traducirla únicamente la palabra y entonces dice, esto quiere decir otra cosa, ¿verdad? Pero no, el hebreo, sobre todo el hebreo de los originales, tiene que leerse en su contexto completo. Y lo que dice ahí básicamente es, número uno, comienza con la palabra vestir, hayá, que quiere decir que tiene que ponerse encima algo. Básicamente es eso. Entonces, vestir, klai, que puede ser una armadura también, pero de hombre, o sea que hay armaduras de mujeres. En todo caso, digamos que lo que está diciendo es armadura de hombre. Quizás había armaduras de mujeres, ¿verdad? En todo caso, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No pierde su sentido si lo traducimos de esta manera. Y es algo bueno de decir que cuando vamos a interpretar idiomas originales debemos leer frases completas, capítulos completos, para realmente entender qué es lo que está diciendo este pasaje. No te dejes, voy a decir así, confundir con alguien que toma una palabrita y la saca de contexto, porque al igual que el español, una palabra puede significar muchas cosas. Por ejemplo, salvación, salvación, no, está hablando de la salvación de ir al cielo. Y si es que me salvé de llegar tarde a mi trabajo, es que me salvé porque ya pasó el bus, me salvé porque mi mamá no se dio cuenta que le había vuelto. O sea, todas esas cosas son la misma palabra. No, tenemos que leer contextos. Al igual que en nuestro idioma, el hebreo tiene que ser leído en su contexto completo. No puedo sacar una palabra y torcerla de tal manera que signifique otra cosa que Dios no quiso que significara. Entonces, por eso es sumamente importante. Eso, a la luz de todo el capítulo de Deuteronomio, es sumamente importante, porque a la luz de Deuteronomio está hablando de las leyes de moralidad y de convivencia. Entonces, no está hablando de leyes de guerra. Solamente con eso podemos descartar esa interpretación de tomar espada o armadura. Liz Calde hacía una pregunta y con esto sí vamos a terminar. Vamos a ver si es cierto. Dice, yo tengo un proyecto a realizar próximamente, dice, pero he orado para que este proyecto se haga conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo temor de que este proyecto no salga como yo quisiera. ¿Cómo puedo orar para pedirle a Dios que me dirija a qué hacer? Qué buena pregunta. Y yo creo que es algo que nos tomaría mucho tiempo responder así, pero vamos a responderlo muy, muy brevemente. Lamentablemente ya no tenemos tiempo. Cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, tienes que hacer una serie de filtros. Número uno es la expresión de su palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia de lo que quieres hacer? Por ejemplo, pongamos un ejemplo exagerado, solo para hacer el punto.
Si la hermana lo que quiere es irse a Estados Unidos ilegal, la Biblia dice que tenemos que someternos a todas las autoridades y que no podemos ser desobedientes a las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, no, de verdad que no es el deseo de Dios. Ahora, quizás y obviamente yo espero que lo que nuestra hermana está diciendo es algo que está dentro de la legalidad de un país, es algo honesto. Entonces, es algo que te va a ayudar a salir adelante con tu familia para traerle pan a la mesa, es algo bueno. Ahora bien, si es algo que te va a alejar de tu comunión con Dios, que te va a alejar de la iglesia, que te va a alejar de la vida espiritual porque vas a estar ocupada con tu proyecto, ok, ahí debemos pensarlo, debemos ser completamente honestos y ver si la razón por la que Dios no ha dicho nada todavía es porque tienes que afinar algunos detalles y asegurarte que no estás trayendo un obstáculo a tu relación con Dios. Entonces, la voluntad expresa de Dios en su palabra es importante. Número 2, las circunstancias. A veces nosotros no logramos entender que Dios es el Dios que lo controla todo. Y hay momentos donde cuando tú tienes un buen proyecto y ya lo tienes todo listo, pero la puerta no se abre, es probablemente que Dios está diciendo todavía no es tiempo. O quizás simplemente te está diciendo estás equivocada. Y a veces queremos botar la puerta, queremos falsear la puerta, queremos usar métodos que no son honestos para entrar. Ahí ya vamos a nuestras propias fuerzas. O sea, ya no estamos bajo la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad expresa Dios en su palabra, las circunstancias, luego viene otra que es un deseo muy interno. O sea, tú debes de tener paz en tu corazón y estar convencido que Dios te está llevando para allá. Ese deseo que todos los hombres y mujeres de Dios han tenido de cumplir un propósito de parte de Él, debes tenerlo. Quizás es lo que tienes ahorita. Ahora, y la última es confirmación de los pastores, fíjate, o de las personas que cuidan de ti. Ellos, al ser preguntados por este caso, yo te animo a buscar a tus pastores, habla con ellos y pregúntales cómo lo ven ellos. Quizás puedas obtener de ahí un poco mejor, una visión un poco más amplia, porque cuando uno está adentro es difícil ver en medio del torbellino si es la decisión correcta, pero busca consejeros sabios que te hablen la palabra de Dios y ahí puedes tomar una mejor decisión. Entonces, cuatro filtros. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Sí o no. Las circunstancias son las propicias, Dios te está abriendo la puerta ya. ¿Tienes el deseo de hacerlo como un propósito de Dios? Y por último, ¿qué dicen tus pastores? Eso te puede ayudar a tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Bien, con esto terminamos. Quedaron varias pendientes, pero ya Dani ya se las reenvió. Así es que la próxima semana vamos a sacarlas al aire, así que pendientes los que las mandaron. Gracias pastor. Gracias a todos los hermanos que mandaron tan buenas preguntas y el tiempo especial que hemos pasado. Así es que, si Dios permite, nos escuchamos el próximo Lo queremos, pastor, le mandaron aquí, mire. ¿Qué tal eso? Lo queremos, pastor. Un abrazo a todos. Nunca le habían dicho que lo querían, ¿verdad? No, me han conmovido. No, hombre, qué bárbaro. Un abrazo a todos. Que el Señor me los bendiga. Vámonos a la pausa, ya venimos. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.